Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos ven en el canal, que el Señor les bendiga grande y poderosamente, que sea el Dios de los cielos, obrando en cada vida, en cada familia, que sea el Señor restaurando cada corazón en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora tengo el inmenso gusto y el gran placer de compartir con todos ustedes los que nos visitan en el canal sobre la serie llamada Bendiciendo a la familia por medio de las Escrituras. Amén. La palabra del Señor es viva y eficaz y dice que es más cortante que toda espada de doble filo, que traspasa hasta los tuétanos hasta quebrantar el alma. De tal manera que la palabra del Señor nos da vida, vida en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, estamos en Génesis capítulo 18 y habla Génesis capítulo 18 sobre la promesa del nacimiento de Isaac. La promesa que Dios le dio a Abraham sobre el nacimiento de un hijo, el cual sería su sucesor, por decirlo así, donde Dios estaría con él y Dios lo bendeciría de gran manera. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Hablábamos en el capítulo 17 que cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció o le habló Dios a Abraham. Entonces se le apareció y le habló y le dijo todo lo que iba a hacer o lo que Dios tenía planeado para él. Y acá se le vuelve a aparecer en el encinar de Manre. Estando Abraham quizás en el momento que menos lo esperaba, pero ahí se le apareció Dios, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y dice así: y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pase de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lava vuestros pies y recostado debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Y es maravilloso lo que la palabra del Señor nos muestra. Entonces Dios es tan maravilloso que dice que visitaba a Abraham en aquel lugar. Es tan hermoso entender que Dios está con cada uno de nosotros, que si nosotros confiamos y si nosotros creemos, Dios puede hacer cosas maravillosas con cada uno de nosotros. Dice que Él le dijo: no pases de aquí sin que te lave los pies, te traigo un poco de agua, te lava los pies. Esa es señal de humillación. Debemos nosotros los creyentes, los que creemos en Dios, humillarnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y dice que le traeré pan. Recuerda que Cristo dijo: Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. Y multiplicaba los panes. O sea, es el pan de vida, la palabra del Señor. La palabra del Señor es pan de vida. Y Abraham se humillaba delante de Dios porque él sabía y reconocía que este era el Señor. Reconocía que era Dios el que pasaba por aquel lugar. Por eso vino corriendo ante él para pedirle que por favor permitiera que él le sirviera. Lo que nosotros como hijos de Dios debemos en nuestra vida espiritual servirle al Señor en todo tiempo, en todo momento. La palabra del Señor nos lleva a que Abraham se humillaba, pero en aquel tiempo se vivía algo tan hermoso, era que cuando venía un caminante, cuando pasaba un extranjero, cuando pasaba alguien por su ciudad o por su casa, ellos lo recibían con tanto amor y con tanto agrado que no importaba a dónde iban, lo importante era que ellos pudieran servirle en su casa. Porque dice que sin saberlo hospedaban ángeles. Y Abraham por la fe halló gracia delante de la presencia de Dios. Y dice: entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham
a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Entonces, Abraham dice que fue y le dijo a Sara, date prisa. Dice que él agarró el pan o agarró la harina y le dijo que lo amasara. La Biblia de estudio nos enseña y nos dice, la actividad espiritual en el corazón de un siervo de Cristo despierta la actividad en el corazón de los demás siervos. Entonces dice que Abraham se activó en aquel momento y le dijo a Sara, dice que le dijo que amasara el trigo, ¿verdad? Pero acá Abraham nos enseña que nosotros como hijos de Dios debemos activar la vida espiritual de otros. Porque a eso nos mandó Dios, activar la vida espiritual muchas veces de otros que están caídos. Entonces dice la palabra del Señor que Abraham le dijo a Sara, haz esto, a su siervo a lo otro, y fue y se quedó él allá. Le dio una orden, activó en ello algo, que fue que pusieran o se activaran a servirle a aquellos hombres de Dios. Entonces, o a Dios mismo, el que venía como David, o Dios mismo que venía con los ángeles. Dice así como se mataría al becerro, del mismo modo se haría con el Hijo de Dios, todo lo cual era un tipo. O sea, así como los becerros eran sacrificios, así venía también Jesucristo a morir por nuestro pecado. ¿Por qué? Dice que Abraham tomó el mejor becerro bueno, y lo mandó matar, sin mancha. Y Cristo fue sin mancha, que vino a morir por nuestro pecado para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Y dice así, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Sara estaba escuchando todo lo que ellos estaban hablando. En ese tiempo ellos usaban era tiendas, pero estaba escuchando lo que los ángeles y Dios le estaba diciendo a Abraham. Qué maravilloso que Dios mismo le hable nos hable a nosotros como seres humanos, como personas. Qué maravilloso. Dice, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de la mujer. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Es algo tan maravilloso, pero es que Dios hace lo imposible. De lo imposible, Dios hace lo posible. Lo que para nosotros es imposible. Nosotros como hombres vivimos una vida de imposibles quizás, pero para Dios todo es posible. Sara ya era vieja, ya había cesado su costumbre. Abraham ya era viejo, 99 años. Pero para Dios no hay nada imposible. Eso es lo maravilloso, que para Dios no hay nada imposible. Dice, entonces Jehová dijo, Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Santo Dios. Escucharon a Sara cuando Sara se estaba riendo. Porque para Dios no hay nada imposible y Dios todo lo escucha. De tal manera es que Sara se reía. ¿Por qué? Porque en ella quizás causó risa al ver que ya era vieja. Si no lo había podido tener joven, como vieja. Pero Dios tiene todo controlado. Recuerda algo, para Dios no hay nada imposible. Dios tiene todo en control. Amén. Dice, entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y le dijo, no es así, sino que te has reído. Sara trató de negarse que ella se había reído. Y le dice, no, yo no me reí. Pero, ¿quién se puede negar ante Dios? Dice, Abraham intercede por Sodoma. Ahora viene Abraham a interceder por Sodoma porque ellos le confesaron lo que venían a hacer los ángeles. Ahí los ángeles que andaban con el Señor, con Jesús de Nazaret o con Dios, le contaron a Abraham lo que iba a acontecer, por qué ellos pasaban por ahí y a dónde iban y qué iba a acontecer. Entonces Abraham empieza a interceder por Sodoma porque ya estaba
su sobrino Lot. Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Dice Dios, Dios es tan maravilloso que Dios tomaba en cuenta tan maravillosamente a Abraham. Y dice, ¿podré encubrirle yo algo a Abraham? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. Lo que ahí hablamos de Israel, lo que hoy es Israel. Por eso dice la palabra del Señor, bendito el que te bendijere y maldito el que te maldijere. De tal manera que el que maldice a Israel, a él mismo se está maldiciendo. Por eso debemos declarar bendiciones sobre esa hermosa nación. Entonces dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, dice que Dios dice, ahí decía Dios que Abraham colocaría a su pueblo o a sus hijos a adorarle a Dios, a conocer a Dios. Y de cierto lo hizo con Isaac. Isaac lo hizo con Jacob y con Esaú. Y así la descendencia, porque Jacob lo hizo con José, y José con sus hijos. Y así se fue yendo la descendencia del conocer a Dios. Amén. Y dice que el pecado de Sodoma y Gomorra había llegado delante de la presencia de Dios. Era tan grave, era tan perverso el pecado de Sodoma y Gomorra que había llegado delante de la presencia de Dios. Era tan triste lo que ellos hacían, que era hombre con hombre, mujeres con mujeres, pecando, aberrados sexuales, que hombres que preferían estar con un hombre que estar con una mujer. Triste y lamentable lo que acontecía en Sodoma y Gomorra. Dice así, descenderé ahora y veré si han consumido su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. O sea, quiere decir que los ángeles fueron primero. Y Abraham se quedó con Jehová o con Dios en aquel lugar, mientras que los ángeles iban a ver lo que acontecía en Sodoma y Gomorra todavía. Y después informarle a Dios y decirle al Señor, no, si han levantado ya dejaron de pecar. O sea, pero ellos nunca dejaron de pecar. Siguieron el mismo pecado. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también? Entonces dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? O sea, ya Dios le había contado a Abraham, y ya Abraham estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra. O sea, ¿destruirás al justo como el impío? O sea, aquella persona que era justa, aquella persona que buscaba de Dios. Pero tremendo es que no se encontraba nadie aquí que adorara a Dios, que temiera a Dios. Entonces dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. 50 puso Abraham. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas el juez de toda la tierra. ¿No ha de ser lo que es justo? Abraham le decía a Dios, intercedía por Sodoma y Gomorra y le decía que ¿no ha de ser lo que es justo? O sea, Dios es justo todo el tiempo, porque Dios es bueno. Pero era tanto el pecado que esta gente hacía, que el furor de Dios ya se había encendido contra ellos. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todos este lugar, por amor a ellos. Por amor a los 50 justos. O sea, si habían 50 justos, Dios perdonaba a Sodoma y Gomorra. Pero mira lo que pasó más adelante. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltaran de 50 justos 5.
¿Destruirá por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallaré allí 45. Ya Abraham había empezado a bajar. El clamor seguía constante, pero se empezaba a bajar la cantidad de las personas justas. Empezó con 50, viendo que no habían 50, él le dijo 45. Y Dios seguía diciendo, si hay 45, no la destruiré. Entonces Abraham siguió clamándole a Dios, siguió intercediendo por Dios, aún sin saber que no habían 50 o que no habían 45. Él seguía intercediendo, él seguía clamando. Por eso debemos seguir clamando a Dios en todo tiempo, en todo momento, sin desmayar. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallara allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. O sea, Abraham seguía intercediendo, seguía clamando por Sodoma y Gomorra, porque el pecado era tan triste y tan doloroso que tenía que seguir intercediendo para ver si lograba de que no destruyera Sodoma y Gomorra. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido al hablar a mi Señor, quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, le dijo Dios. Respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, le dijo el Señor. Respondió, por amor a los 10. Pero luego le dice, y Jehová se fue luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Dice que era tan grande, era tan triste el pecado que se vivía en aquel lugar. Era tristeza lo que había, que estaba destruyendo esta nación, que lo estaba llevando al precipicio donde Dios tenía que destruir esa nación por causa del pecado. Pero Abraham empezó a interceder. Abraham empezó a decirle, quizás hayan 50, quizás hayan 45, quizás hayan 40, hayan 30, hayan 20. Terminó yendo hasta 10. Intercediendo por el Sodoma y Gomorra, para que Sodoma y Gomorra no fueran muertos todos. Porque para Dios no hay nada imposible. Un solo ángel puede destruir la nación entera. Y dice la palabra del Señor que Dios le dijo, si hubieran 10 ahí, no los destruiré por amor esos 10. Es que el amor de Dios es infinito. La misericordia de Dios son infinitas. Por eso la palabra del Señor dice que la misericordia de Dios son nuevas cada día. Y también dice la palabra del Señor que grande, o sea, que cuando también Dios es fuego consumidor. ¿Por qué? Porque cuando Dios se molesta, cuando ya el pecado es tan fuerte que llega delante de su presencia, ya nadie puede aplacar el furor de Dios. Y viene la ira, no es el castigo como tal de Dios. Muchas personas dicen, ay, que Dios es malo porque Dios castiga. Dios no castiga a nadie. Dios no castiga a nadie porque Dios no es malo. Hablaba en una oportunidad con unos testigos de Jehová y ellos dicen que no existe el infierno. Ellos dicen que no existe el infierno porque Dios no es malo, porque Dios, ¿cómo Dios podría, dice, o cómo un papá, un padre podría agarrar a su hijo y meterle en una olla de agua hirviendo o en un fuego? Entonces, si Dios nos creó a nosotros, ¿cómo Dios nos va a meter en el fuego? Es que Dios no mete a nadie en el fuego. Es que Dios no viene a castigar a nadie. Nosotros mismos por nuestra rebeldía nos castigamos. Nosotros mismos por nuestros pecados nos castigamos. Nosotros mismos por nuestros pecados nos vamos y somos castigados. ¿Por qué? Porque no nos arrepentimos de nuestros pecados, sino que queremos seguir pecando. Queremos llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y Dios es justo y misericordioso, que Dios todavía tiene misericordia de nosotros. Y nos da la oportunidad de que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Nos da la oportunidad de que nosotros vayamos delante de la presencia de Dios y le digamos, Señor, perdóname porque he pecado contra ti, he ofendido tu presencia, no he valorado la muerte de Cristo, porque todavía Cristo vino a morir por nuestro pecado, para darnos vida y vida en abundancia. Muchas veces no aceptamos o muchas veces no reconocemos que Cristo vino y se sacrificó por nosotros. En una oportunidad hablaba con un señor y él me decía que yo no creo que uno
hombre entrega a su hijo a morir por un país y unas personas que no lo van a agradecer y que no lo agradecen. Y me decía, y tampoco creo que el Hijo de Dios venga a entregarse por nuestros pecados, por personas que no se lo van a agradecer y aún por aquellas personas que lo están matando. Y yo le decía, es que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Dios entregó a su Hijo por amor a la humanidad, por amor a cada uno de nosotros. Por eso Dios entregó a su Hijo para que muriera por nuestros pecados y para que nos diera vida y vida en abundancia. Pero muchas veces no queremos entender. Muchas veces no queremos ver que Dios nos llamó de las tinieblas a una luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de ese Dios maravilloso que nos ha llamado y no queremos arrepentirnos de nuestro pecado. Queremos seguir revolcándonos en el pecado, en la inmundicia. Muchas veces queremos andar en la inmundicia y no queremos reconocer que Cristo de la gloria se hizo hombre para morir por nuestros pecados y para darnos vida y vida en abundancia. Debemos entender que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Por eso Dios no echa a nadie al infierno, ni en el fuego eterno. Somos nosotros mismos que queremos irnos para allá. Por eso los invito en esta hora. Busquemos de Dios mientras pueda ser hallado, porque Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Amén. Bendiciones. Dios te bendiga y Dios te guarde.